Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días, mi estimado maestro, mi estimada maestra. ¿Qué tal? ¿Cómo nos ha estado yendo en estas sesiones de consejo técnico? Precisamente hoy vamos a hablar de todo aquello que ya pudimos o debimos de haber construido. Recuerda que si no lograste alcanzar todo lo que nos piden en las 5 sesiones, tenemos posteriormente el tiempo para poderlo hacer. No es necesario que lleguemos hasta el último momento indicado en este periodo de fase intensiva. Sin embargo, como en todo y como siempre he hecho a partir de la 4.ª sesión de consejo técnico, quiero comentarte lo que en realidad hemos planteado y hemos realizado con mi colectivo docente, esperando que esto pueda servirte de ejemplo y ayudarte en la interpretación, en el aprendizaje, en la comprensión del nuevo plan y programas 2022, junto con todos los insumos que hemos debido de manejar, incluidos los libros de texto gratuito. Después de la intro, comenzamos. ¿Qué fue lo que manejamos nosotros en nuestro consejo técnico? Para eso tuvimos en nuestras manos las orientaciones para el desarrollo de estas sesiones en la fase intensiva. ¿Cuál es o ha sido la intención de esta fase intensiva? Como bien dicen las orientaciones, el eje temático, es decir, lo que va a permear, lo que más nos va a interesar en esto, es el conocimiento de los nuevos libros de texto gratuito y su uso como materiales educativos que expresan los principios de la nueva escuela mexicana. Una vez más, y eso debo decirlo porque es el sentir de todos los maestros, la Secretaría de Educación Pública nos pide algo que los maestros tuvimos que buscar hasta encontrar las maneras para poder hacerlo, porque en muchos estados de la República, Yucatán por ejemplo, los libros de texto gratuito no nos han sido entregados y por allá tuvimos, con apoyo de las autoridades educativas, tener acceso a unos cuantos volúmenes. Sin embargo, los maestros inteligentemente hemos encontrado, haciendo uso de la internet, los archivos digitales. Y si bien no es lo mismo revisarlos físicamente que digitalmente, los maestros lo hicimos y logramos hacerlo. Así somos los maestros de México. Revisando la agenda de trabajo, nos vuelven a sugerir que el 80% del tiempo lo dediquemos al propósito de las sesiones y el 20% a las actividades de organización del ciclo escolar. Entender esto como sugerencia que en muchos casos no hemos aceptado, porque la prioridad es precisamente no solamente conocer los libros de texto gratuito, sino todo lo que conlleva su uso, a ver cómo lo entendimos, desde lo que es el programa sintético, el programa analítico como proceso, con todo y la contextualización y codiseño, que también vamos a hablar de eso, y desde luego llegar hasta el plano didáctico, a nuestra planeación tal y como la conocemos, con un bosquejo de lo que vamos a llamar nuestro primer acercamiento real al trabajo por proyectos. Entonces, en la primera sesión se nos ha pedido, de acuerdo con las orientaciones, analizar los elementos que integran los libros de texto gratuito y distinguir sus características y organización. Vamos, ¿cuántos de ustedes tuvieron a la mano? Yo sí creo que en algunos otros estados los docentes hayan tenido acceso a todos los volúmenes de todos los grados, inclusive telesecundaria y secundaria, para que puedan manipularlos físicamente, para que puedan decir que son nuestros y escribir sobre ellos. Sabemos los maestros que en todo libro que analizamos, investigamos, leemos, hacemos anotaciones. Y en este caso, los libros que nos han sido dados en préstamo teníamos que cuidarlos porque son para los niños de manera exclusiva. Y eso lo entendemos. Nada más que si vemos que hay un distanciamiento entre la propuesta oficial
y lo que tenemos que hacer los maestros para seguir adelante con nuestro trabajo. En la sesión 2 debimos analizar las metodologías y la estructura didáctica de los proyectos que integran los libros de texto de los escenarios aula, escuela y comunitarios, que como vamos a ver, o como ya habrás visto tú en este día jueves, que es cuando estoy haciendo el video, cuando llevamos ya la cuarta sesión, y si llevaste tus 5 sesiones en tu consejo técnico, es decir, la sugerencia le hiciste a un lado y el 100% lo dedicaste al análisis de todos estos materiales e insumos tan importantes para el inicio de clases, pues entonces en este momento tú ya has logrado entender que de los 5 libros, 3 son los principales, el de los escenarios, el de aula, escuela y comunidad, porque estos 3 además te remiten al uso del libro Nuestros Saberes. Y el de múltiples lenguajes, desde acuerdo, es un maravilloso libro que va a complementar esa idea dinamizadora del trabajo en el aula, empleando y conociendo desde luego todos aquellos sistemas de comunicación humana que puedan hacerse o servirse para crecer en lo que a esto se refiere. En la sesión 3 debimos esbozar algunas posibilidades de uso de los libros de texto gratuito que contribuyan al enriquecimiento del programa analítico y al diseño de la planeación didáctica y de la evaluación formativa en el ciclo escolar 2023-2024, que todavía el concepto de evaluación formativa lo tenemos pendiente. Podemos los maestros conocer, saber, hablar de la evaluación formativa, pero como realmente nos la van a presentar por la Secretaría de Educación Pública, creo que hasta la fecha de creación de este video no teníamos nada en concreto, simples suposiciones. En la sesión 4 avanzamos en la planeación didáctica del primer mes del ciclo escolar e incorporar las acciones de evaluación formativa. Definitivamente esto no quiere decir, y así lo entiendo, no es igual a vas a planear para un mes. Entonces, de ahí vienen los reclamos. ¿Un solo día para planear para un mes? No, no es así como vamos a ver más adelante. En la sesión 5, en la última sesión, construir colectivamente una postura crítica del proceso de transformación educativa y el fortalecimiento de la escuela pública para orientar la práctica docente en el ejercicio de su autonomía profesional. Así nos lo distribuyeron, así nos lo pidieron en 5 sesiones. 5 sesiones, que es igual, si lo trabajamos como consejo técnico, a 5 días. Pero bueno, vamos a respetar el contexto de cada escuela, de cada colectivo, la autonomía profesional y curricular de directores y docentes inmersos en su consejo técnico para la forma de cómo diseñaron todas estas actividades. Esto es lo que dicen las orientaciones. Pero como te habrás dado cuenta, desde que estoy compartiendo lo que hacemos en nuestra escuela, y decía yo antes de la intro, desde la cuarta sesión del ciclo escolar anterior, del consejo técnico del ciclo escolar anterior, yo debo de hacer adaptaciones, sobre todo porque llevo unos productos que tienen una secuencia y que al menos en el ciclo anterior nos sirvieron, y yo siempre lo había dicho, como una práctica para entender los materiales e insumos que en ese momento teníamos a la mano. En realidad, esto fue lo que hicimos. Desde luego, respetamos mucho para que nos sirva como, digamos, el faro que va a guiar nuestro camino en todo este consejo técnico. Respetamos mucho el propósito general: identificar el vínculo entre los libros de texto gratuitos, el plan de estudio 2022 y los programas sintéticos y analíticos, con la intención de reconocer su función y características para explorar sus usos. Y si recuerdas, esto traía también propósitos específicos: analizar los elementos que integran los libros de texto gratuito y distinguir sus características y organización; analizar las metodologías y la estructura didáctica de los proyectos que integran los libros de texto de los escenarios, aulas escolares y comunitarios; esbozar, hacer un esbozo, esbozar
algunas posibilidades de uso de los libros de texto gratuito que contribuyan al enriquecimiento del programa analítico y al diseño de la planeación didáctica y de la evaluación formativa para el ciclo escolar 2023-2024. Es decir, estos propósitos específicos venían perfectamente bien relacionados con las sesiones, como te leímos anteriormente. Avanzar en la planeación didáctica del primer mes del ciclo escolar, etcétera. Y desde luego, construir colectivamente, esto es muy importante, construir colectivamente una postura crítica del proceso de transformación educativa y el fortalecimiento de la escuela pública para orientar la práctica docente. Yo le añado ahí no solamente en el ejercicio de su autonomía profesional, sino también en la aplicación de nuestra autonomía curricular. Nosotros dibujamos esto para las 5 sesiones. En la sesión 1 nos propusimos rescatar y analizar los productos de nuestra última fase del ciclo escolar anterior y construir lo que dimos en llamar programa didáctico o codiseño. Este nombre de programa didáctico lo inventamos nosotros como cuerpo colegiado, porque el Consejo Técnico, en determinado donde es un cuerpo colegiado, podemos también generar conceptos para entender mejor lo que queremos hacer. Entonces, no es que hayamos aumentado más cosas y ahora manejemos programa sintético, programa analítico y ahora programa didáctico. ¿De acuerdo? No. Simplemente es un nombre como mera referencia. En la sesión 2, analizamos los programas oficiales y los relacionamos con nuestro programa didáctico. Ahora vas a ver cómo hicimos nuestro programa didáctico, diseñando nuestro programa analítico, que aquí viene algo muy importante. Te voy a poner un fragmento de un video de una conferencia de tantas que han habido, donde el doctor Díaz Barriga hace mención de lo que es el programa analítico de una manera breve, sustanciosa y muy real. La sesión 3, revisar y analizar los libros de texto de forma física y digital. Te recuerdo que tuvimos nada más acceso a unos cuantos volúmenes. En los ámbitos aula, escuela, comunidad, nuestros saberes y múltiples lenguajes. Nosotros vamos con todos, ¿de acuerdo? Porque todos tienen una relación entre sí. Vincular los proyectos con contenidos, PDAs, procesos de desarrollo de aprendizaje, libros de texto y nuestro programa didáctico. Ahora vas a entender esta locura conceptual que se nos ha ocurrido. En la sesión 4, iniciar nuestro plano didáctico teniendo en cuenta todos los elementos revisados y analizados. A ver, si revisamos las 3 sesiones anteriores, tenemos el producto del año pasado, del ciclo escolar anterior, tenemos los programas oficiales, tenemos ya el esbozo de nuestro programa analítico, tenemos el conocimiento de la estructura, lo que traen y cómo están relacionados los libros de texto gratuitos, ¿de acuerdo? Entonces, como ya tenemos este avance y ya hemos tomado nota de todo ello, inclusive, como te voy a mostrar, ya hemos diseñado un formato, y no entendamos formato porque solo va a tener filas, columnas y colores y todo eso para diferenciar lo que queremos que se haga como diferencia, no, sino la manera de cómo voy a presentar mi planeación por proyectos. Y en la sesión de mañana preparemos el inicio de clases. Así nosotros trabajamos nuestras sesiones. Como te das cuenta, las orientaciones a nuestro colectivo nos ha servido como mera sugerencia. Por eso hice hincapié en lo que nos proponen y lo que realmente tenemos. Y es donde te digo, debo reconocer el trabajo, el compromiso de los maestros de grupo, que al final de cuentas, desde hace rato lo vengo diciendo e insisto en ello, son los principales protagonistas, los que llevan en sus hombros la responsabilidad de la excelencia educativa en todo este proceso de enseñanza y aprendizaje. Ya que hicimos todo este trabajo en estas 4 sesiones, ya tenemos un buen argumento para hablar de la planeación docente. Es decir,
Ya conocemos muy bien los programas sintéticos, ya los oficiales, con todos los cambios y adaptaciones o adecuaciones, como quiera llamársele, que vinieron, porque sí hay algunas diferencias entre lo que era la fase preliminar, el avance del programa sintético, y lo que ahora es el programa oficial. De hecho, en los libros sin receta, los libros para el maestro, cuando te trae una estructura de relación de contenidos, me parece que los contenidos que ahí están fueron tomados del avance preliminar, porque fíjate que hasta hicimos ese ejercicio, no encontramos algunos de los contenidos allá plasmados en los nuevos o los oficiales programas sintéticos. Eso no nos ha quitado el sueño, nada más lo hacemos como mención, porque al final de cuentas nosotros los maestros hemos tomado la decisión de lo que estamos trabajando y cómo lo vamos a trabajar. Revisemos los insumos con los que contamos. Vamos ahorita a ver, para llegar a la planeación de la que te estoy hablando, tuvimos que pasar por estas 4 sesiones que te voy a resumir en estas diapositivas. En primer lugar, la revisión de los insumos. Teníamos el programa sintético, la contextualización. Al final de cuentas estamos en la misma escuela. Habrá que hacer tal vez algunas adaptaciones pequeñas. Nuestro contexto no varía mucho, salvo con aquellas familias que por razones de trabajo, de economía o cualquiera que sea, han tenido que cambiarse y otras han llegado a nuestra zona escolar, la zona de influencia de nuestra escuela. Tenemos también el análisis de los campos formativos, contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje. Tanto lo que hicimos desde el ciclo anterior en la 4ª, 5ª, 6ª y 7ª sesión, como lo que ahora hemos hecho, que ya te he comentado, que nos ha servido para darnos cuenta de esas adecuaciones, adaptaciones, cambios, modificaciones o como se le quiera llamar. Vamos a tener el esbozo de nuestro programa analítico, que aquí quiero decirte, Díaz Barriga es muy puntual y en algún momento te voy a poner ese fragmento del video donde Díaz Barriga lo expresa, lo que es el programa analítico. Espero no, ¿cómo se llama? No caer en algún error para que YouTube me censure este video. No lo hago con ánimo de lucro, sino nada más para que como maestros conozcamos realmente y tengamos un punto de referencia de lo que estamos haciendo. Desde luego la metodología de trabajo por proyectos, que recuerda que ya la hemos analizado también, pero que esto también nos dimos cuenta que es un área de oportunidad muy grande que tenemos. Luego te explico en su momento cómo es esto. Y los libros de texto. Con todo esto avanzamos en las sesiones de nuestro consejo técnico, a lo cual desde luego debemos de añadir y ponderar la experiencia docente, el derecho de autonomía profesional, el derecho de autonomía curricular y algo muy importante, las búsquedas e investigaciones personales. Hubieron afortunadamente maestros que su receso, y no por eso dejaron lo que se den conocer comúnmente como vacaciones, pero sí se dieron el tiempo de investigar porque les llegaba alguna información a través de redes sociales, porque de por sí ellos quisieron encontrar alguna información y empezaron a recibir todo ese pleito popular que ha dado como resultado esto que conocemos con los libros de texto gratuito. Veamos los primeros pasos. Los maestros se reunieron con sus grupos pareados en nuestro colectivo. Recuerda que esto es parte del contexto. ¿Cómo está formada tu escuela? ¿Qué tipos de maestros tienes? ¿Qué niveles tienen? ¿Qué títulos, posgrados? Todo eso es muy importante para el contexto de tu centro educativo. Entonces se reunieron con su grupo pareado. Tenemos 12 grupos. Y o además con el docente de su ciclo o fase. En escuelas que sean un maestro por grado nada más, pues allá se reunirían tal vez por ciclos. En escuelas multigrado recuerda que hay un consejo técnico sectorizado. Cada contexto es diferente, pero al final lo interesante es que los maestros se reúnan para que puedan hacer esto. Compartir experiencias y definir qué puede o debe enseñarse en el grado que les corresponda y toma nota de ello. ¿Qué es esto? A ver, contexto de mi colectivo.
El maestro más nuevecito, vamos a darle ese título, el menos antiguo, cuenta con 15 años de servicio. El más antiguo, o el que tiene mayor experiencia, ya cuenta con 32 años de servicio. Tengo una mezcla tremenda de profesionalismo y de vocación y de experiencia, desde luego, en mi escuela. Entonces yo como director dije, y a lo mejor tú también puedes hacerlo en tu escuela, incluido si tienes docentes de nuevo ingreso o con 1, 2, 3 años de servicio. Yo les dije, ¿qué creen ustedes que se deba enseñar en el grado que van a dar ustedes? Obviamente los primeros grados se centraron en procesos de lectura, conocimiento de los primeros símbolos matemáticos, y así fueron avanzando. De momento ya tenía yo que querían enseñar fracciones, que querían enseñar eras geológicas. Alguien por allá mencionó línea del tiempo, el cómo manejarlo. Entre todos hablaron de gradualidades y fueron tomando nota. Esto, mi estimado maestro, mi estimada maestra, estas primeras notas que los maestros tomaron, que organizaron en cuanto a lo que ellos por su experiencia creen, y conste, es muy válido esto, se debe de enseñar en su grado, es lo que le llamamos nuestro programa didáctico. A lo mejor es un nombre absurdo, a lo mejor cometimos algún error, pero es nuestro y así le quisimos llamar, y en algún momento lo vamos a presentar. ¿Qué pasa si son docentes de nuevo ingreso o si son pocos los años? Algo tan sencillo como esto. Revisa todos los contenidos de todos los campos formativos, ahí está lo que se va a enseñar por grado. Y ya tienes entonces, a una falta de experiencia por antigüedad y de haber dado de primero a sexto o algunos grados específicos, ya tienes lo que ha de enseñarse. Pero tú quieres ir más allá, bueno, revisa los libros de aprendizajes clave del programa 2017, ¿no? Allá también hay mucho material para que tú puedas definir qué es lo que puedes, debes o quieres enseñar en tu grado. Que reitero además, una cosa es lo que tú quieras, desees enseñar, y otra cosa es la forma de cómo el niño lo va a aprender, ¿eh? Son cosas totalmente diferentes. Y esto además, esto primero también nos dio pie, ya contextualizamos, ya sabemos qué tipo de maestros tenemos, a que podamos considerar usar el codiseño cuando armemos nuestro programa analítico.